Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Gracias por recomenzar con nuevas fuerzas, con nuevos bríos, con nuevo interés para tomar el ritmo que nunca debimos haber perdido solo por el hecho de quedarnos en casa. Pero somos humanos y inmediatamente la mente, el cerebro, si han estado leyendo mis bocaditos de pan, hablé sobre el cerebro del hombre y la mujer. Luego nos desconectamos y entonces surgen esas cosas que somos, el cerebro se acostumbra a la rutina. Por eso es que cuando uno está comiendo algo, por ejemplo, cuando usted va a un restaurante fino, lo primero que hacen es servirle una tacita de sopa, porque como toda la mañana ha pasado hablando, comiendo cosas, entonces la sopa lo que hace es que le lava el paladar para prepararlo para disfrutar la carne, para no comérsela en seco, ¿no? Y la palabra también tiene eso. Y eso lo hace para desconectar el cerebro de lo que uno ya trae durante toda la mañana y preparar el paladar y toda la cuestión. Con la palabra hay que hacer lo mismo. Lamentablemente nos acomodamos a la casa y no nos tomamos la tacita de sopa antes de venir, pero poco a poco vamos a ir aprendiendo. Esta noche quiero hablarles de algo que a mí me impacta, de algo que me ministra también, y le dije a mi esposa que quería predicarlo aquí con ustedes, porque ahorita, o por lo menos ya terminaron de oír los que se quedan en casa, y le pedí a los encargados que me pongan los textos que utilicé en la grabación de ayer, porque quiero que este tema también ustedes lo escuchen. Y quiero empezar diciendo que hay personas en la Biblia, hay personajes que aparecen y se van y nadie los toma en cuenta. Pero tomando en consideración lo que dice la Escritura, que toda palabra es inspirada por Dios y útil para nuestra exhortación, nuestra enseñanza, nuestra advertencia, que significa admonición. Entonces, con eso se me abre un panorama de estudiar la personalidad de las diferentes personas que aparecen en las Escrituras como ejemplos, porque todos tienen un ejemplo que darnos, todos. Y en esta ocasión, alguien que nunca se estudia, que nunca se investiga, es a Judas. Judas es un personaje muy interesante de estudiar, porque Judas tiene una personalidad tan humana, tan apasionado como cualquiera de nosotros, pero que esa misma pasión lo llevó a cometer uno de los pecados más grandes, que incluso yo creo que nadie le pone nombre de Judas a ningún hijo. Es más, se le pone a un perro o a algún animal, pero no a un hijo, porque el nombre Judas está asociado a la traición, está asociado a vender a Jesús. Hasta ahí estamos nosotros, porque es lo que hemos leído y es lo que se nos ha predicado. Yo no vengo a justificar a Judas, no vengo a defenderlo, vengo a estudiarlo para que usted y yo podamos encontrar qué de Judas hay en nosotros. Porque si toda la Escritura es útil para enseñarnos, la pregunta es, ¿qué tiene Judas que enseñarme? ¿Qué puedo aprender? 18, verso 1 al 5, que dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de haber dicho esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él con sus discípulos. También Judas, el que le iba a entregar,
conocía el lugar porque Jesús se había reunido ahí a menudo con sus discípulos. Entonces Judas, tomando la cohorte romana y a varios alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas y antorchas y armas. Jesús, pues, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, ellos le respondieron a Jesús el Nazareno. Él les dijo: yo soy. Y Judas, el que le entregaba, estaba con ellos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu palabra. Te ruego que nos ayudes a comprender a profundidad, Señor. Como dije, Señor, en otra ocasión, que Judas sea un espejo para nosotros y darnos cuenta que fácilmente podemos caer en esta dimensión de traicionar, de darle la espalda a nuestros amigos, a nuestros pastores, a nuestros hermanos. Gracias por esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como ya sabemos todos, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento no hay un punto y aparte. No hay un punto y aparte en Malaquías y una historia diferente en Mateo. Entre el Antiguo y Nuevo Testamento, en Malaquías hay una coma, gramaticalmente hablando, para empezar el Nuevo Testamento. Por eso es que el Antiguo Testamento se refleja en el Nuevo, y el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento se entiende lo que dijo Dios en el Antiguo Testamento. Por eso es que Jesús nunca dijo nada que no estuviera escrito. Cuando le hablaron sobre el divorcio, lo que le dijeron fue: ¿es lícito? Y él dijo: ¿qué dice la Escritura? ¿Verdad? ¿Qué dice la Escritura? ¿Y qué respondieron los fariseos? Moisés nos dijo que sí. Pero viene Jesús y se va al Génesis, no al Éxodo. Y les dijo: mi padre dijo que no. Entonces, si usted no entiende, si no lee, si no investiga el Antiguo Testamento, no va a saber de qué está hablando Jesús cuando dice: pero mi padre dijo que no, que ya no serían dos sino una carne. Ni va a saber tampoco por qué los fariseos mencionan a Moisés. Entonces, ese es el error de mucho maestro, de mucho predicador, que se dedica solamente al Nuevo Testamento sin unir los cabos y seguir el hilo para atrás, y si estamos en el Antiguo Testamento, seguir el hilo hacia adelante. Ni el uno sin el otro. Por eso hay una escuela de pensamiento que dice que no hay ni Antiguo ni Nuevo Testamento, es un testamento. Pero por materia de Biblia tenemos que decir Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Lo que le está pasando a Jesús existe ya en la historia bíblica, porque Jesús lógicamente vino a cumplir todo lo que estaba escrito allá. Por eso cuando le preguntan: ¿eres tú el Mesías? ¿Qué respondió él? ¿Qué respondió? Escudriñen las escrituras para comprender lo que la palabra significa escrituras. Estamos hablando de la Torá, de los 5 libros de Moisés. Esos son los escritos: Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio, Levítico. Esos son los escritos. Y luego dijo: escudriñen las escrituras, los salmos y los profetas. Son los 3 niveles que el Señor manejaba, porque para entonces no había Nuevo Testamento, todavía no se ha escrito. Quiere decir que Jesús se basaba en el Tanaj, o sea, en la Biblia hebrea, que tenía solamente los 5 libros, los salmos y los profetas, Isaías, Jeremías y todos ellos. Entonces les dice: escudriñen las escrituras, escudriñen los salmos y los profetas, ellos hablan de mí. Ahora, ¿en dónde están hablando de vender a Jesús? ¿En dónde está eso? Por eso dice la Biblia
que en boca de 2 o 3 testigos se define toda situación. Entonces necesitamos buscar esos 2 o 3 testigos. Y para eso eso no lo puedo encontrar en el Nuevo Testamento. Tengo que irme a las Escrituras a buscar dónde está el primer testigo. O sea, la ley de la primera mención. ¿Dónde se menciona por primera vez vender a Jesús? Ahora vamos a venir. Resulta que tenemos la historia de José. José, ya todos sabemos que es Yeshua. No es Jesús, pero su traducción. Entonces, a José tiene una historia muy interesante que ata. Es como una nota musical. ¿Cómo se llama esa nota, Fernando, que une una semicorchea o como una curvita que va arriba del pentagrama? Pues una ligadura, ¿verdad? Liga el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. ¿Dónde? En Génesis 37, 26. Ahí lo vamos a ver ahorita. Y Judá dijo a sus hermanos, fíjese pues, cómo se va aclarando el panorama. Y Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Hablando Judá, y vamos a ver el nombre después, hablando Judá de que no maten a José. Venid, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Ahora viene la historia, viene esa nota, ¿verdad?, que une el pasado con el presente, y resulta que a Jesús también lo vende otro Judá. Solo que ahora que estamos en el Nuevo Testamento, estamos hablando en arameo, que es Judas. Allá era Judá en hebreo, aquí es Judas en arameo, pero los nombres son exactamente los mismos. Y ahora entendemos que Judá del Nuevo Testamento, que se traduce Judas, tiene que vender. Así como allá vendieron a José, Jesús está diciendo, José habla de mí. Lo que le pasó a José me va a pasar a mí. Alguien me tiene que vender. Y tiene que ser otro Judá. ¿Me estoy explicando? Es maravilloso esto, hermano, que uno lo encuentra y así bien investigado, uno se da cuenta que la escritura es perfecta. Bueno, entonces a José lo vendió Judá y a Jesús lo vende otro Judá, traducido Judas. Ahora la pregunta, vamos a estudiar a Judas. ¿Qué pretendía Judas con vender a Jesús? ¿Qué pretendía? ¿Cuál era su frustración? ¿Qué lo motivó a traicionar a su maestro, a venderlo, a entregarlo? Porque recuerden que la pregunta que Judas hizo fue, ¿cuánto me dan? No fue eso. La pregunta fue, ¿qué me dan? ¿Qué me dan? Que son dos cosas diferentes. Así que la intención de Judas no era venderlo, pero tenía que hacerlo para cumplir con la profecía de José. ¿Me estoy explicando? Sí, ¿verdad? Ok, sigamos. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué lo motivó? ¿Por qué Jesús le dijo a Juan cuando Jesús dijo, uno de ustedes me va a entregar? No dijo me va a matar, uno de ustedes me va a entregar. ¿Y quién es? Le dijo Juan, al que yo le dé el bocado. Le dio el bocado a Judas para identificarlo y todavía calladita la boca le dijo, anda a hacer lo que tienes que hacer, como diciéndole, Judas, anda a hacer lo que tienes que hacer, lo mismo que hicieron con José, anda. ¿Se das cuenta cómo Jesús nunca fue tomado por sorpresa? No dijo, ¿y ahora qué hago? No, él sabía perfectamente, conocía cada profecía, cada personaje que se iba replicando en él. Ahora que viene la historia, la Pascua es un suceso muy interesante de estudiar, porque la Pascua que están celebrando esta noche es la cena pascual, porque al día siguiente es el gran Shabbat, es el gran sábado que se une la Pascua con el sábado. Entonces la Pascua para cada judío tiene reminiscencias
conciencias tiene recuerdos de liberación. Usted sabe perfectamente qué sucedió en la primera Pascua que celebraron los judíos ahí en Egipto. ¿Qué pasó? Fue cuando salieron cautivos. Desde en ese momento, en la mente judía, cada Pascua ellos esperaban que apareciera un libertador, un hombre que los libertara exactamente como Moisés libertó al pueblo de Israel. Por eso es que Moisés es un tipo de Mesías, no porque fuera divino, porque Mesías significa enviado. Eso es todo. Entonces, en cada judío, cada Pascua había una emoción. El viernes de Pascua, por decirlo así, ellos estaban expectantes. Ahora, era tan importante la noche de la Pascua que ellos esperaban que apareciera el libertador, el Mesías, el gallardo que los iba a sacar de su situación de esclavitud, como había hecho allá en Egipto, el encargado, el enviado por Dios. Ahora, nuevamente tenemos esa nota musical que une, ese hilo que une el antiguo con el nuevo. Y esa noche, lógicamente, como era una de las 3 fiestas que se tenían que celebrar en Jerusalén, miles de judíos llegaban, todos con la mentalidad de ¿qué? De que esa noche podía aparecer el hombre que los iba a libertar, el libertador de Israel, el Mesías prometido allá con Isaías. Entonces, lógicamente, toda la gente llegaba a Jerusalén preparados emocional y espiritualmente para ver aparecer donde estaba. Los esenios, por ejemplo, esperaban por Pascuas la aparición del maestro de justicia, que así le llamaban a Melquisedec. Este es un mensaje que voy a predicar después, que esa palabra maestro de justicia es muy interesante estudiarlo, para ver por qué le llaman así. Entonces, toda la sociedad israelita iban a Jerusalén esperando que esa noche apareciera el libertador. Ahora viene Judas, que pertenece a unos herederos de los macabeos. Ustedes habrán oído de los macabeos, que fueron unos hermanos. Macabeo significa cabeza de martillo, que se sublevaron contra el gobierno romano para liberar al pueblo de Israel. Entonces, una fracción de los macabeos que fueron exterminados quedaron todavía en el pueblo de Queriot, de donde era Judas. Por eso la Biblia es tan perfecta que dice Judas Iscariote. Iscariote quiere decir que era de Iscariot, el pueblo de donde era original. Para identificarlo bien, cuando uno lee Judas Iscariote, es de Iscariot. Bueno, ¿y qué era Iscariot? Entonces Judas es un ultranacionalista que está luchando en escondidas para libertar al pueblo de Israel. ¿Y cuándo hay que hacer eso? En la Pascua. Esto era tan conocido que los romanos, dice Josefo, que cada Pascua desde Roma enviaban más soldados para proteger la ciudad, para cuidar que si había una insurrección la aplastaban rápido, pensando en qué momento ellos también va a aparecer el líder que los va a libertar de ellos. Entonces, lógicamente, el César o el gobernador de Pilatos y todos ellos llamaban al César: mira, mándanos unos 2,000 soldados más, porque ya viene la Pascua y tú sabes que cada Pascua hay amenazas de insurrección. ¿Me estás siguiendo? ¿Sí? Porque ya vamos a ir atando todo esto. Entonces Judas forma parte de ese grupito. Y él había escuchado que Jesús había dicho que él había venido a poner su reino. Y en la mente de Judas, como en la mente, si usted le habla a alguien con hambre y le dice pan, ¿qué piensa esa persona? En un pan. Ahora póngame a un ultranacionalista con herencias de sublevación, con herencias de libertador. Póngale la palabra mi reino lo voy a imponer. ¿Qué piensa inmediatamente? Como no pueden haber dos,
Este viene a votar a aquel para poner el de él. Y ustedes tendrán parte en mi reino. ¿Qué se formó en la mente de Judas? Yo voy a estar en primera plana. Voy a estar también con un pedazo del pastel. Entonces pasa la primera Pascua y no sucede nada. Pasa la segunda y no sucede nada. Porque fueron tres Pascuas las que Jesús vivió. Fueron 3 años. Y como buen judío tenía que celebrar la Pascua. Era deber espiritual y nacional en él. Así que la primera Pascua no pasó nada. Bueno, Jesús se estará preparando. Segunda Pascua. Pasó la Pascua. Pasó el lunes, el domingo, lunes, martes, no pasó nada. Y ahora viene la tercera. Pero ¿qué pasó en esas 2 Pascuas anteriores? Judas fue empezando a ver que Jesús es cierto, hace milagros, sana a los enfermos, le da vista a los ciegos, multiplica los panes. Este tiene que ser el Mesías prometido. Y esa noche de la cena, Judas empieza a oír a Jesús. El Hijo del Hombre será entregado a los sacerdotes y oficiales, lo van a golpear, lo van a insultar, me van a crucificar, voy a morir, pero no tengan pena, voy a resucitar al tercer día. ¿Qué sucedió en la mente de este hombre? ¿Qué piensas tú? ¿Y aquí qué está pasando? ¿Por qué está hablando así? La primera Pascua no dijo nada. Porque como la primera Pascua no está cerca el cumplimiento del tiempo, Jesús no mencionó su muerte. La segunda Pascua todavía no es tiempo de hablar. Hasta 6, 7 meses antes de la tercera Pascua el Señor empezó a prepararlos. Prepárense. No vayan, todos ustedes me van a abandonar. Y ustedes, y empezó a prepararlos. Y esa noche de la cena declaró: los sacerdotes y los oficiales, no dijo los romanos, me van a apresar, el Hijo del Hombre será golpeado, será latigado, será crucificado, pero voy a resucitar al tercer día. No, dijo Judas, aquí hay que hacer algo. Aquí hay que hacer algo. Mis esperanzas, mis sueños, mis proyectos se van a terminar esa noche. Yo tengo que hacer algo. Y como buen paramilitar, porque no era militar, era paramilitar, Judas tiene conceptos de presión. Ya sé lo que voy a hacer. Ya sé. Voy a ir con los sacerdotes, que me den unos soldados. Yo sé dónde va a estar Jesús esta noche. Allí como piensa, pues, que me den unos soldados. Y cuando Jesús vea que yo me le aparezco con unos 200 o 300 soldados, ¿qué va a suceder, Bernal? Como militar, ¿qué va a suceder? Va a reaccionar. Y ahí es donde nosotros vamos a tomar el poder. Cuando Jesús vea que me le aparezco con ese montón de soldados, ahí va a reaccionar. En otras palabras, salvadoreñamente hablando, le voy a dar una manita. Porque veo que él no se atreve a tomar acción. Lo voy a ayudar. Ahora, dejemos esto un momentito y vengamos para hoy. Agarremos otra nota y vengamos con nosotros. A veces nosotros queremos ayudar a Jesús. Es que Él me prometió y ya se tardó. Voy al banco, algo tengo que hacer. Esfuérzate que estaré contigo, dice la palabra. Busca, el que busca halla. No, yo me voy a rebuscar en el nombre de Jesús. Y entonces es cuando nos convertimos en Judas, que tratamos de presionar a Jesús para que haga lo que yo quiero. ¿Me está captando esto? Ahí es en donde nosotros entramos en deudas, en conflictos, en un mal matrimonio, en una mala relación, en un mal trabajo. Porque estamos esperando y vemos que Jesús no se mueve. Entonces lo voy a hacer yo en su nombre.
Eso es lo que Judas está haciendo. Se lo voy a demostrar con la escritura. Entonces Judas, lógicamente, como celote, como miembro de un partido ultranacionalista, lógicamente está esperando que Jesús tome acción. Y la única manera, según él, era presionándolo, ayudándolo, para despertar una reacción de choque, ¿va? Por eso usted entiende ahora que Pedro saca su espada. Porque Pedro dice, llegó, aunque no tiene nada que ver con Judas, pero Pedro, que andaba por ahí más o menos navegando, saca su espada. ¿Y qué pasó con Pedro? Se decepcionó cuando Jesús le solda ahí de que fuera soldador, pero le pega la oreja al otro y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se da cuenta todo lo que se mueve detrás de Judas? Ya Judas había empezado a leudar. Prepárense, muchachos, prepárense. Esta Pascua va a ser diferente. Preparémonos. Miren, mis hijos, prepárense. Este año sí nos vamos de vacaciones a Disneylandia con la deuda hasta el cuello. Y se va 15 días y el día 16 se empiezan las llamadas. Mire, va a pagar y o saca su tarjeta de crédito para ayudar a Jesús, porque como ahora roban usted y ahora todo contamina y dice que no hay que tocar de efectivo, yo voy a sacar mi tarjeta de crédito. El problema es que la tarjeta no se la dan por $150 que usted gana, se la dan por 2,000 y feliz de la vida. Se los llevan una sentadita ahí en nuestro centro. Ahora vamos con Jesús. Jesús, ¿me ayudas? Yo no te metí en eso. Pero yo fui en tu nombre, yo no necesitaba tu ayuda. Entonces, cuando el Señor declara que Judas es el que lo va a vender, ni Judas sabía. Vea que dice Juan capítulo 13, verso 25 al 27. Juan 13, 25. Juan, hablando ahí en el verso 25. Recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? ¿Quién es el que te va a entregar? Entonces Jesús respondió, es a quien yo daré el bocado que voy a mojar. Y después de mojar el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. O sea que el papá también era de esa corriente guerrillera, digamos. Y después del bocado entró Satanás en él. Y le dijo, Jesús, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Amorosamente Jesús no le dice, anda traidor y me vendes. No. Fue algo disfrazado, porque ustedes leen el Evangelio que dice, pensaron que le dijo, anda a dar dinero, anda a dar ofrendas, porque era la Pascua. No olvidemos eso. Y en la Pascua se compartía comida y todo, entonces ellos piensan, lo mandó a compartir con los pobres. Pero solo Jesús y Judas sabían de quién estaban hablando. Ok. Entonces cuando Judas sale para entregarlo a los sacerdotes, no lo hace con el deseo que lo maten. No fue esa la intención de Judas. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? A ver si estoy enseñando bien. De Judá. No lo matemos, mejor vendámoslo. Entonces este Judá, y le agrega la S, su intención no era matarlo. Él nunca en su mente estuvo que mataran a su maestro. Ese es otro rollo que tenemos que estudiar allá con los sacerdotes y los encargados de la religión. Pero en Judas no está ese deseo. Usted nunca ha tenido el deseo de traicionar a Jesús. Nunca. ¿Pero lo traiciona? Usted nunca ha tenido el deseo de ayudar a Jesús, de presionarlo, pero lo presiona. Ya que Jesús no lo hace, lo voy a hacer yo. Y cuando Él vea que yo lo estoy haciendo, me tiene que ayudar. ¿Cuántas veces habrá escuchado usted la frase, es que el Señor me tiene que responder? Muchas veces. Acuérdese, no, perdóname, Señor, tú no tienes ninguna obligación de responderme si no quieres. Pero ¿qué es lo que dice el corazón? Es que el Señor me tiene que responder, me tiene que proveer, me tiene que pagar mi deuda. Él tiene que arreglar a mi esposo, a mi esposa, me tiene que sacar de esto.
La pregunta, como escribí en un pan, ¿y por qué? ¿Y por qué? O sea, ya estamos viendo los matices de Judas que hay en nosotros. Entonces ahora resulta que Judas piensa que si acorrala a Jesús presionando para que haga la liberación que él mismo había prometido cuando enseñaba, porque el Hijo del Hombre vino a libertar a los cautivos. Y para Judas, ¿quiénes son los cautivos? Israel. Y es que el Hijo del Hombre vino a sanar a los heridos. ¿Y quiénes son los heridos? Israel. El Hijo del Hombre vino a darle la vista a los ciegos. ¿Y quiénes son los ciegos? Los fariseos, que vean, que están mal. Todo eso fue lo que fue abonando todo el andamiaje mental de Judas. De manera que cada Pascua se fue decepcionando, porque Jesús al final no hizo lo que él quería. Aquí está la respuesta a todo eso. Jesús no hace lo que él planeaba, sino que fue dominado, crucificado y muerto. Judas está viendo. Esperaba ¿cómo dice? Si yo le oro a mi padre, no me enviaría una legión que serían 2,000 soldados. ¿Cuántos lleva Judas? Aproximadamente 2,000. Mano a mano, uno por uno. Y esperando que bajaran la legión de ángeles. Pero en lugar de eso, hermano, agarran a Jesús, lo amarran y se lo llevan. Aquí está Judas, Judas, ¿va? Mateo 27:3. ¿Estamos entendiendo esto, hermanos? ¿Ve cómo la personalidad de un hombre nos enseña tanto? Judas, Mateo 27:3. Entonces Judas, el que le había entregado. Recuerda que Judas, cuando ve que Jesús se deja apresar tan mansamente, todo su paradigma se viene al suelo. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado. Ahora que viene otra cosa que casi no vemos. Vienen los soldados y se llevan a Jesús al pretorio. Y está de lejos viendo qué pasa. Ahorita se va a levantar. Ahorita va a agarrar el poder del Padre. Ahorita. Pero en lugar de eso le empiezan a dar. Lo golpean, lo escupen, le ponen la corona. Cuando viendo que Jesús había sido condenado, o sea que Judas estuvo esperando hasta el momento en que Herodes o Pilato se lavó las manos y dijo, ¿qué hago con él? Ahí Judas espera que Jesús haga algo. Pero ¿qué fue lo que escuchó? Crucifíquenlo. En ese momento sintió remordimiento, devolvió las 30 monedas de plata y se fue a votar. Ahora hay otra figura todavía que estudiar. ¿Cuál fue el pecado de Judas realmente? ¿Cuál fue su pecado? Si estamos hasta este momento en el segundo o tercer nivel de arriba para abajo, diremos entonces que fue venderlo. Ese fue su pecado. Fíjese que no. Ese fue el resultado. Esa fue la consecuencia de que su fe se fue vulnerando poco a poco. Y Judas, lógicamente, vuelve a hacer lo que el segundo testigo nos habla. Josué 10:24. Y sucedió que cuando llevaron estos reyes a Josué, Josué llamó a todos los hombres de Israel. Estamos hablando de una batalla. Y dijo a los jefes de los hombres de guerra que habían ido con él: acercaos, poned vuestro pie sobre el cuello de estos reyes. Ellos se acercaron y pusieron los pies sobre sus cuellos. Entonces Josué les dijo: no temáis ni os acobardéis, sed fuertes y valientes, porque así hará el Señor a todos vuestros enemigos con quienes lucháis. Esto es lo que sucedió allá con Josué. Agarremos nuevamente el hilo y vengamos esa noche. Judas lo que trató de hacer fue de ponerle el pie en el cuello a Jesús.
porque los soldados de Josué le decían, ¿te declaras vencido? Y el otro, lógicamente, iba a decir, no, no, con la gran bota encima. Tenía que decir, sí, me declaro vencido. ¿Vas a ser nuestro servidor? ¿Qué contestaba el otro rey? Pues por lógica, sí, voy a ser servidor de ustedes. Ah, bueno, esa es la figura que Judas está haciendo. Poner un pie en el cuello de Jesús y decirle, vas a derrocar al imperio, vas a darnos la liberación. Solo que lógicamente Judas no podía atravesar eso, pero eso fue lo que intentó. Entonces en mis notas yo tengo que muchos de nosotros, ¿cuál es la lección que Judas nos deja? A veces cuando vemos que Jesús no actúa de acuerdo a nuestros deseos, hacemos lo mismo que Judas. No es que lo vendamos y entreguemos a sus enemigos, sino que le ponemos un pie sobre su garganta para obligarlo a hacer lo que nosotros deseamos. Y aquí la cosa sí ya se pone fea. Porque esa es la causa del por qué nosotros entramos en tanto conflicto, en tanta dificultad financiera, familiar, social. Todo esto, mis queridos, me está sirviendo actualmente, como hemos platicado con mi esposa, para evitar en lo posible empujar una puerta que Jesús ha cerrado. Mucho cuidado con querer poner el pie. Ahora no es la garganta de Jesús, sino poner el pie para que la puerta que Él cerró no se cierre. Porque lo lógico que va a suceder es que Jesús diga, bueno, sigue. Por eso se entiende que si Judas hubiera pedido perdón, ¿qué hubiera hecho Jesús? Lo perdona. Pero está escrito, escrito está. Lo que Judá hizo allá, tenía que repetirlo el nuevo Judá del Nuevo Testamento. Ahora pegamos un tercer salto. Hoy habemos muchos Judás en la iglesia. Mucha gente se va de la congregación porque no hacemos lo que ellos quieren, porque no se predica lo que ellos quieren, porque no se habla como ellos quieren. Me recuerdo aquel hermanito que llegó allá al otro edificio y me dice, pastor, usted no es pastor. ¿Por qué? Porque no grita cuando predica. Y se fue. ¿Qué estaba tratando él de decirme con eso? Que yo no llenaba sus expectativas. Pero muchos de nuestra congregación que no vienen habiendo abierto ya el templo, ahí está el problema. No están de acuerdo con lo que estamos haciendo seguramente. No hablo de los que trabajan porque hay un tráfico terrible y toda la cuestión, pero hay quienes que ya se acostumbraron a hacer su propia voluntad, su propio estilo de vida. En 4 o 5 meses cambiaron sus paradigmas. Y eso es peligroso. Porque Judas, lógicamente, se quedó totalmente solo con su remordimiento. Por eso la versión de las Américas dice, ¿qué versión están usando ahí? ¿Verdad? Sintió remordimiento, pero no pidió perdón. Exactamente como Judá nunca le pidió perdón a José por haberlo vendido. Asombroso, nunca le pidió perdón. Arregló ciertas cosas, pero no le dijo, José, yo soy culpable, perdóname. Entonces podemos ver, hermanos, que aún Judas, el traidor, tuvo razones, según él, muy poderosas. Por eso es que la gente que se va de la iglesia, lo primero que hace es llamarlos a ustedes. ¿Y qué les dicen? Y usted sigue ahí. ¿Cómo aguantan? Ustedes siguen, son cuero duro. Porque esta gente, como Judas, tratan de presionarlo a uno para que se celebren sus cumpleaños, sus fiestas, que alguien de por aquí se vista de payasito para el día de la familia, la semana de la familia, la semana del
de la limosna, la semana de la canasta, la semana a semana, entre semana y semana se nos van las fiestas y nunca se predica la verdad. Y el deseo del Señor para nosotros en Visión de Fe es que cada mensaje usted salga desafiado, que usted salga pensando, como hablábamos en otro mensaje. ¿Qué te pareció el mensaje? Algo exagerado, ¿va? Judas, aguántate, muérdete la lengua, calladito, trágate el mensaje. No me vayas a sacar al Judas que tengo aquí adentro. Porque ahí nomasito nos subimos al carro. Hoy sí que el pastor se peló. ¿Aguantas de Judas? Pues ahí están, aquí están los 3 testigos. No podemos eludir la verdad de la palabra. Y este mensaje, les repito, a mí me ha ayudado para evitar correr a hacer algo que Dios no quiere que haga. Me niego a querer obligar a Jesús a que responda lo que yo quiero. Yo me tengo que adaptar a lo que Él les ponga, porque por algo Él es el rey. Por eso Josué le dijo a los soldados: traigan a los reyes y pónganle el pie en el cuello. Y Jesús era el rey de reyes, y Judá quiso hacer lo mismo con Él. Voy a tener que actuar para que Jesús haga lo que yo creo que debe hacer. Gloria a Dios. Hermoso, muy ilustrativo, muy desafiante y mucha enseñanza. Que el Señor les bendiga, hermanos. Mi esposa va a orar y nos despedimos. Gloria a Dios. De verdad que barbas en remojo. Qué bueno verlos, a los que veo. Y de verdad, vámonos masticando esta palabra. Es impactante. Me ayude el Señor a no quererlo presionar. Prefiero tener fe. ¿Verdad, Garito? Ni con los ojos me sonríen, muchacho. Ahí está. Bueno. Padre, te doy gracias por esta palabra, por el regalo de tu revelación. Ayúdanos a mantenernos en humildad y en sencillez, como dice Pablo, que no tengas que enviar un aguijón para que no nos envanezcamos con tu revelación, que mantengamos nuestro corazón humilde y reconociendo que de ti viene todo, Señor. Ahora te ruego por aquellos que con un corazón alegre ofrendarán esta noche, sabiendo que es tú quien retribuye y recompensa. Gracias, Señor, por darnos la bendición de poder dar, y por nuestros hermanos que están en casa, Señor, para que su corazón sea movido y recuerden el compromiso que tienen contigo para solventar los gastos del templo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.